de tu generación, cuándo es que tú naces, en qué año naces, cuáles son las circunstancias en las que te acercas al mundo del arte, por qué, cómo. Háblame de eso, suelto, muy suelto. Nací el 18 de octubre del 62 en Cabaiguán, actual provincia de Santo Espíritu. Empecé a estudiar pintura, empecé a estudiar arte a los 12 años, a los 13 años exactamente, en la Escuela Elemental de Arte en 23 y C. Estuve como medio curso nada más, después me fui. Hice la secundaria básica en la calle regular, secundaria de la calle, y luego volví a estudiar arte ya cuando terminé la secundaria. Entré en San Alejandro en el año el curso 79-80, que fue cuando sucedió lo del Mariel y todo aquel asunto, y se dieron situaciones muy feas en la escuela, bueno, en todo el país, ¿no? Pero bueno, en la escuela lo vimos de cerca. Déjame, pero no quiero seguir ahí, ¿no? Y dejé la escuela. Entonces estuve fuera de la escuela unos meses, seguí pintando, seguí trabajando en mi casa y empecé a trabajar era una cosa de cultura, pero como mensajero en la Dirección Municipal de Cultura de Arroyo Naranjo, que era el lugar del municipio donde estaba viviendo en esa época. Y empecé a estudiar por la noche después. O sea, empecé a trabajar para poder aplicar al curso de trabajadores, y así terminé yo mi carrera, ¿no? Por la noche. O sea, mis estudios de San Alejandro. Y bueno, después empecé en Elisa. Bueno, empecé a trabajar, estuve unos meses ahí, y luego empecé a trabajar en el taller de serigrafía. Yo creo que fue una cosa muy importante porque ahí, bueno, me uní, ya me conecté con todo el núcleo este que estaba trabajando el arte cubano en los 80, los más jóvenes, la parte más joven de la generación, y tuve la suerte de ser parte de ese fenómeno de una manera directa, por lo menos en esa parte final de la década, ¿no? Digamos a partir del año 88 por ahí. Yo había entrado en Elisa, en el curso de trabajador igual, en el 87, en el año anterior. Y también eso fue importante desde el punto de vista de o sea, una visión diferente, ¿no? Una ampliación de mi visión estética, que yo creo que fue importante, con aquellos ejercicios de Luis Carnicer que empezaron a aplicarse. Era una cosa pedagógica muy novedosa. O sea, Carnicer diseñó los ejercicios estos, pero estaban basados en el texto este de Thomas McEvery, que se llama en español, el título es algo así como En el ademán de dirigir nubes. Y son 13 formas de manifestar contenido o de expresar contenido en una obra de arte. Y él lo que hizo fue sistematizar eso y aplicarlo a la pedagogía, cosa que lo hizo muy brillantemente. Y yo había leído el texto, porque se pasó de amigos, ¿no? Entre colegas, se fueron pasando versiones, no sé si eran mimeografiadas o eran mecanografiadas con copia del carbón, casi eran ilegibles. Y ya todo el mundo estaba familiarizado con el texto, pero el aplicar eso como un ejercicio de clase, te hace ver las posibilidades que tú tienes de manifestar contenido en la obra de arte, de expresar, ¿no? De expresar ideas, de expresar contenido. Creo que fue muy valioso, y eso inevitablemente influyó en la manera de hacer arte de la generación cubana de los artistas de los 80. Yo llevo varios años, desde 2011, pudiéramos decir, empecé a retomar el tema cubano, que era la serie Wonderland,
que era toda esa serie fue muy enfocada en temas no tanto americanos como temas relacionados con la realidad del mundo hoy, económica y política. Y fueron reflexiones que me motivó, me surgieron a partir de todo el fenómeno de la crisis financiera y demás. Y esto lo estuve haciendo hasta alrededor del año 2014. Pero el tema cubano se fue filtrando poco a poco en esta serie. Te digo eso porque hubo obras que fueron surgiendo individualmente durante ese periodo, en el año 2011, pero es un tema cubano en relación con los Estados Unidos. O es la conexión del fenómeno de la Revolución Cubana con los Estados Unidos, con el poder en Estados Unidos. Y así fueron surgiendo algunas otras piezas esporádicamente que tocaban tangencialmente el tema cubano. Pero ya en el 14 yo comencé ya conscientemente y de una manera sistemática el tema de Cuba y el tema de Cuba en relación con los Estados Unidos. Yo con esas 4 piezas lo que hice fue retomar una serie que había comenzado en Cuba que se llamaba Aporías. Y un texto que yo escribí que era como una especie de artist statement, pero que al final se convirtió como en un artículo que se llamaba Las aporías del alma cubana o del alma nacional, que se publicó en la revista Lo que Venga, que eso publicó David Mateo. No sé, salieron unas cuantas ediciones. Esta no sé si fue en la primera o la segunda, fue una de las primeras ediciones, era un papel como de cartucho, así, papel craft. Entonces, esto fue lo que yo estuve haciendo en Cuba durante los 90, hasta que me fui. Incluso todo este discurso empezó, o lo desarrollé, mejor dicho, porque yo había empezado antes de ir a la catedral, a la plaza de la catedral, había empezado a desarrollar esta cosa con la propaganda gráfica cubana y las cosas de turismo, mezclada de la fruta, como como símbolos, ¿no?, de diferentes referentes de la nacionalidad, de la cubanía. Y en la plaza de la catedral, algo más que estuve en la plaza, fue donde ya yo sistematicé más eso. Y a través del collage, ¿no? Por eso toda mi obra actualmente tiene ese sabor como de collage, de imágenes superpuestas, justapuestas o superpuestas. Yo uso mucho la transparencia. Pero ya, bueno, a partir de estas piezas retomé el tema y la serie, ¿no? La serie Aporías. Tengo en mi website toda la producción de ese periodo, ¿no?, impuesto. Y las 4 piezas grandes que hice para el museo son parte, por supuesto, de la serie, pero forma parte de un proyecto específico, de una tetralogía que titulé Aporías cromáticas, Chromatic Aporías, la profesión. Y uso lo de chromatic porque recurría a los colores complementarios. En cada pieza hay 2 colores complementarios. Que los colores complementarios son como estridentes entre sí, ¿no? Lo usan mucho los diseñadores gráficos eso para llamar la atención. Y es algo que se complementan, pero al mismo tiempo como que luchan, ¿no?, entre sí. El tiempo que vivimos en Canadá fueron como 10 años. Yo seguía haciendo la obra, el mismo tipo de obra que yo hacía en Cuba, con los mismos temas, o sea, sobre el tema cubano, usando los mismos elementos, excepto una primera producción que hice los primeros 2 años, el segundo año de estar ahí, donde me traté de acercar a la cultura canadiense, de reflejar el multiculturalismo canadiense, todo eso, usando las mismas herramientas formales, ¿no?, que estaba usando para cosas que funcionó, o sea, fue interesante, fue un experimento, ¿no? Pero después terminé de nuevo pues regresé a seguir haciendo lo cubano, porque fue algo casi como una terapia, ¿no?, en ese proceso de adaptación y de nostalgia,
Yo le digo a mis amigos aquí en Miami que yo fui un exiliado cuando estaba en Canadá. Y ahora aquí soy más bien ya como un inmigrante, alguien que se ha integrado bastante al nuevo escenario, ¿no? Donde vivo. Pero ese periodo primero que uno llega, ¿no? Empieza a adaptarse, a tratar de adaptarse, pero al mismo tiempo luchando contra lo nuevo que tú estás asimilando, ¿no? Y aquí, cuando llegué a Miami, fue que yo empecé ya a reflexionar sobre la realidad social y cultural que estaba viviendo, ¿no? Y coincidió con todo el fenómeno de la crisis financiera, el famoso meltdown, ¿no? Financial meltdown. Y yo creo que ahí volví a ser un artista de los 80. O sea, volví a tener esa vocación crítica, esa necesidad de interactuar con el medio social y político que lo circunda. Yo creo que no solo por la cosa generacional, sino el tipo de artista que soy yo, que siempre, o sea, los temas políticos eso me interesan y me motivan, ¿no? Hay gente que no le interesa la política, sencillamente, no sé qué es válida, ¿no? O lo procesan de una manera mucho más sutil, como otros artistas de los 80 que han trabajado también sobre el tema de la cultura americana, pero lo han hecho de una manera más elaborada y menos directa, ¿no? O sea, no se puede percibir como una crítica, es más bien como un reflejo de la cosa, hasta una celebración.